mañana quiero recordarles que comencé un mensaje el domingo titulado Sin conversión no hay convicción, y dije que mi enfoque de las dos palabras está precisamente en el contexto bíblico teológico, porque son dos palabras comunes en el ser humano: creer y la convicción. Por ejemplo, para los amantes del fútbol, dicen: yo creo que el Real Madrid va a ser campeón, tengo la convicción, ¿verdad? Para los amantes del fútbol. Para alguien que está pensando en realizar su vida matrimonial, ve a la señorita tal o al joven tal y dice: yo creo que ella va a ser mi esposa, tengo la convicción de que va a ser mi esposa. Entonces podemos usar esas dos palabras en la diversidad de lo que represente o tenga significado o valor en nuestra vida. Pero en este caso, en el contexto o en el aspecto teológico, esto trasciende a cualquier creer y convicción que tengamos en la vida. Esto trasciende a la mismísima presencia de Dios y a los galardones o al galardón que Él tiene para sus hijos en el día del Señor. Este día, entonces, consciente de que usted cree y que usted tiene la convicción, usted cree en Cristo y tiene la convicción de que sus promesas son para usted, son para nosotros. Yo hoy quiero hablarles de un creer y de una convicción, y es que tenemos la convicción, valga, de que somos hijos de Dios. Aquí está el punto: la convicción de que somos hijos de Dios. Entonces, mi mensaje en primera instancia está dirigido a los que tienen la convicción de que son hijos de Dios. Usted ha escuchado a personas decir: ¿y de quién cree usted que yo soy hijo? Bueno, no sé. Pero de lo que yo sí sé es que soy hijo de Dios. Pero mire, hijos de Dios somos todos. No, hermano. Y aquí está el gran problema de la raza humana, que todos, por haber nacido, naturalmente, el aspecto de la concepción es voluntad de Dios. Pero al nacer, esta criatura que nace bajo una condición que teológicamente se titula o se llama nacido de pecado. Significa que viene de lo que se conoce como la raza de Adán. Para poder vernos ya en otra ubicación, note lo que dice principalmente el versículo o el pasaje seleccionado de Juan 1, 12 y 13. Escúchelo o léalo, por favor. A lo suyo vino, y los suyos, entre paréntesis para explicarle, a los de su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad equivale a derecho. Derecho concedido o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora, vean lo que sigue diciendo el texto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces aquí está ya la declaración en pocos términos o palabras, quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Cualquiera podría razonar si se decía que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Por qué ahora dice que vino a los suyos, al pueblo de Dios? Pero los suyos no le recibieron. Y ahora viene con una particularidad. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una teología que hay que sentarse y pensarla, y no es mi intención a esa hora, pero sí dejar con claridad en cada uno de nosotros que de criaturas de Dios hemos pasado a ser los hijos de Dios. Y con toda honestidad y claridad quiero que levanten la mano los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron. ¿Le recibió usted? ¿Ha recibido usted a Cristo? Entonces usted es hijo de Dios. A los que creen en su nombre. Si usted cree, ha recibido y cree en Jesús, entonces usted es hijo de Dios. Pero si nos ponemos en el plano de ¿qué significa ser hijo de Dios? Y nos vemos en nuestra forma de conducirnos, de hacer y de actuar, puede ser que esto cuestione un poco y no nos permita la convicción de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque podría ser un caso. Yo a veces dudo que sea hijo de Dios porque todavía me gusta tal o cual cosa. Pero lo suscribe a algo que ya está, como nos dijera el predicador el domingo, que ya está a un punto de ser redarguido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solamente dice, hago esto, sino que tiene la duda de que eso sea algo que agrade a Dios. Y más cuando se le añade, bueno, Dios sabe que la carne es débil, pastor. Entonces, ¿qué está ocurriendo en ese momento? Que está en desobediencia. Vaya, usted es hijo de Dios, pero está en esta desobediencia. Pero parece ser que a los padres en el campo natural, ¿a qué apunta o a qué apuntamos? A que los hijos obedezcan, a que los hijos sean obedientes. Estas son las normas de la casa, estas son las normas del hogar, y a esto debe usted de atenerse, y usted va a hacer lo que a usted le plazca cuando salga de esta puerta. Son términos que a veces se han dicho. Pero sé que en la teología hay momentos como que se nos permite dar un viaje de exploración por el mundo, y si no nos va bien, regresamos nuevamente y que el Señor con misericordia nos recibe. Esto yo no voy a discutir porque Dios es misericordioso. Pero pensemos por un momento, ¿a qué padre le va a agradar o le agrada que su hijo esté siempre en continua desobediencia? Que el padre le está diciendo esto, y entonces en un momento dicen los hijos, es que en mi casa solo son reglas, es que en mi casa solo son exigencias. ¿Cuándo me van a dejar vivir mi vida? Si yo ya soy un hombrecito, ya soy una mujercita. Entonces dicen algunos a posiciones como esas, entonces mire Señor, mire padre de familia,
arréglele su ropita, póngasela allí, ni siquiera en la valija porque él no la ha comprado. Póngaselo allí en una mantita y póngala a la puerta y dígale: hijo, Dios le bendiga. Tome su camino porque lo ha tomado donde no debe. Las normas de la casa son estas, así que le vaya bien. ¿Y esto por qué? Y ahí ya entra otro discurso. Pero oiga bien, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero transgredió. Y Dios comenzó a normar la conducta que como a hijos les correspondía y ellos no obedecieron. Viene entonces y se hace humano en la persona de Jesús con tal de retornarlos al hogar, pero no solamente para hacerlo con ellos, sino de una manera amplia, abarcar al mundo del momento como el mundo del presente. El mundo del presente en este sentido no está desechado por Dios. El mundo del presente, Dios tiene un afecto y un amor profundo porque la presencia de Jesús no fue suscrita exclusivamente para el tiempo de Él y la geografía que le permitió verle y gozar de su ministerio, sino que el término mundo no fue solamente para ese momento, sino para el mundo antes de su segunda venida. Este mundo está en el plan de Dios para sacarlo de esa naturaleza de creación a la posición de hijo de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído y los que han recibido su nombre y lo han hecho su Dios en la vida. Veo otras escrituras de Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí nos está metiendo en otro grado de derecho que ostentamos como hijos. Le veremos tal como es y seremos semejantes a Él. El apóstol Pablo a los romanos les dijo también en el capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es cuestión, hermano, de algo que yo estoy forzando. Es que no siento, pastor, que yo sea hijo de Dios. Es que no me veo como hijo de Dios, pastor. ¿Sabe lo que está faltando ahí? Es el testimonio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios, entonces no lo somos. Y ese testimonio de que no lo somos no está sellado de que no podemos serlo. Es el mismo Espíritu Santo el que nos provoca a volver nuestra mirada a Dios, a nacer de nuevo, y entonces estamos formando parte de la familia de Dios. Y el mismo apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos o seamos llamados hijos de Dios. Y vean lo que sigue diciendo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el tiempo pasado, el mundo, por desconocer a la iglesia o al pueblo de Dios, lo persiguió, le hizo una serie de situaciones difíciles para que pudieran practicar o profesar su fe.
Alguien podría decir que ahora en este tiempo esas presiones no están. Podemos decir, gracias a Dios, que aquí donde vivimos no está sucediendo. Pero eso no significa que en otras partes del mundo sean desconocidos los hijos de Dios por su fe en Cristo y que estén enfrentando situaciones hasta la misma muerte por causa de su fe. Que los lleven a un momento de juicio y la condición para librarse de la muerte es que renuncien, que blasfemen al nombre de Jesús y de esa manera van a librarse de la muerte. ¿Cuántos lo hicieron? Pero ¿cuántos otros dijeron como los 3 jóvenes hebreos? Láncennos al horno, porque aunque Él no nos libre, nosotros no vamos a adorar esa imagen a la que ustedes nos están exigiendo que adoremos. Y Dios se encargó de suavizar el fuego que habían, digamos, aumentado a 7 veces más de lo usual. Y no cayeron al piso, sino que de pie estuvieron y allí caminaron en el interior del horno. El fuego, las llamas son visibles. Y el rey se acerca y pregunta: ¿a cuántos lanzaron al horno? A 3, oh rey. Y la respuesta fue: pero yo veo 4. ¿Quién vio 4? ¿A 4? El rey. ¿Lo habían visto los otros? Pienso que sí. Pero el rey dice: yo veo a 4. Y el cuarto me parece, por sus vestiduras, que es de los dioses, que está ahí con ellos. Dios en el tiempo se glorificó. Y esos que pasaron, como dice Hebreos 11, por situaciones difíciles, ahora forman parte de la nube de testigos que nos están inspirando a tomar posición de lo que ahora nosotros somos, a avanzar, a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos vencieron, han sido recompensados y nos dicen a nosotros hoy: manténganse firmes. Avancen, no claudiquen. Los tiempos pueden ser difíciles, pero les declaramos que el tiempo particularmente de algunos de ustedes no se asemeja al tiempo por el cual nosotros pasamos. Y Dios nos guardó y nos tenía un depósito, y en ese depósito estamos hoy. Y hay un depósito para ustedes también como hijos de Dios en el día del Señor. ¿Dónde están los hijos de Dios? Como que bajó el amén. ¿Dónde están los hijos de Dios? No olvide, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vea usted la diferencia en que creo y tengo la convicción de que el Barcelona va a ser campeón. Ay, no sé. Yo no tengo la convicción. Entonces vea usted dónde puede estar el creer y la convicción. Pero yo le estoy llevando a algo sublime, a algo extraordinario, a algo no perecedero, a algo que aún en la vida podemos estar seguros de que mientras estemos en la tierra, por ser hijos de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene sus brazos abiertos y Él está animándonos y Él está diciendo: avance, avance, avance. Yo soy vuestro cuidador, yo soy vuestro Señor, yo soy vuestro Padre y estoy en el lugar en el que debo de estar, preparando un lugar para ustedes. Entonces, sin conversión no hay convicción. Pero escuchen lo siguiente: Dios no obliga a ninguno a creer. No.
A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibió. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar predicando el evangelio? ¿Y cuántos llevan años de estar escuchando el evangelio, pero no creen? No han creído. Y lo triste es que no cree, pero a la vez dice, si es cierto lo que dicen que el Señor viene, ¿y por qué no ha venido? Está hablándonos de algo que está dicho, está sugerido, voy a decirlo así, pero no tiene la convicción que eso sea para su propio beneficio. Entonces, Dios no nos obliga a ninguno a creer, Dios no obliga a ninguno a tener fe, que queda en cada persona el optar por ambas cosas. Pero el no creer en Dios y el no obedecer a su palabra tendrá resultados eternos, lejos de su presencia, envueltos en una condenación, lejos de su presencia. La Biblia nos habla de dos grupos. Los que estarán a la izquierda, ese no es, hermano, no lo asocie con política, con ideología. Los que estarán a la izquierda y los que estarán a la derecha. A los que están a la izquierda les dirá malditos. Es una palabra muy fuerte, pero está en la Biblia, hermano. Yo no puedo dejar de decirla. Malditos. Y los lanzará al horno de fuego. Y a los que estén a su derecha les dirá, benditos de mi Padre. ¿Por qué les dirá benditos de mi Padre? Porque forman parte de la familia de Dios, nacieron de nuevo, creyeron en Cristo, se arrepintieron y comenzaron a transitar por las sendas establecidas por el Señor, no buscando negociar nada con Él, más que obedecer. Pero aquellos que en un tiempo decían, es que mire, hermano Orlando, y ustedes los evangélicos, ¿por qué prohíben todo? No le dejan espacio a uno, nada. Todo lo prohíben, todo es pecado. Tal vez usted vio un póster en algún tiempo, una fotografía, una pintura, como sea, que no la inventaron los evangélicos. Fue en otro contexto religioso. El camino ancho y el camino angosto. Y en el camino ancho, hermano, ay, ¿quién no iba allí? ¿Y por qué estaban en ese camino ancho? Un camino ancho de libertades, de todo lo que querramos. Pero el final, el infierno. Y un camino angosto, pero el final con la presencia del Señor. Entonces el Señor dijo, ancho es el camino y muchos son los que caminan por él y su fin es de condenación. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Si alguien ha venido familiarizándose con el evangelio, no es por familiarizarse, es por creer y tener la convicción que el evangelio es el recurso que el Señor nos dio para nuestro perdón, para nuestra salvación y para nuestra comunión con Él. Y la palabra evangelio, que buenas nuevas, se reduce a un nombre y ese nombre es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a morir por nosotros a fin de perdonar nuestros pecados y salvar nuestras almas. Entonces recordemos lo dicho por el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos aquí entonces con la convicción de que somos hijos de Dios. Pregunto de nuevo, ¿cuántos hijos de Dios habemos? Los hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios se requiere fe en Jesús. Fe que equivale a creer en Jesús. El texto es enfático, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si todavía estamos ambivalentes en cuanto
a que no solamente Jesús salva, sino que cada religión, su fundador, sus ministros, representan nuestra salvación. En ese sentido, fue en vano la muerte de Jesús, porque cuando Él vino, religiones habían. Y estaba la religión judía, y estaban otros credos. Pero esto no tenía validez porque no apuntaban exactamente a la observancia de lo establecido por Dios para tener comunión con Él, lo que es equivalente ahora para nosotros haber aceptado a Cristo y con ello el perdón de nuestros pecados. Qué interesante tener fe en Jesús, abandonar cualquier otro asunto de fe que riña con la persona de Jesús, porque un Salvador hay y Jesús no tiene a otros a la par de Él como iguales para salvar al que cree. Crea usted lo que usted guste creer, pero no será salvo por creer, sino por creer en Jesús. La garantía de ser hijo para ser hijo de Dios es creer en Jesús. Y creer en Jesús es lo que abarca este versículo de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es a Él que tenemos que mirar. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes? Los perdidos son todos los que se encuentran en pecado. Aquí viene una pregunta que alguno de ustedes pudiera decirme, pero hermano Orlando, ¿y quién no peca? ¿Quién no está en pecado? Son términos, hermanos, que mantenemos muchas veces para deshonrar la fe cristiana, para deshonrar lo que ahora usted representa en Cristo y para darle crédito a lo que Él todavía cree y hace. El Señor fue enfático a buscar lo que se había perdido. Y la perdición del ser humano es vivir en pecado. Pero en medio de eso no hay ni uno tan solo descalificado para ser salvo. Mire, puede estar en lo más hondo de su pecado, pero yo no puedo decir que esté eliminado. No está eliminado. Aunque haya descendido tan profundo, tiene su oportunidad para ser hijo de Dios, para ser salvo. Este no va a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero, decimos cuando vemos a alguien obrando cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero hermano, usted y yo no podemos condenar a nadie por la condición en la que esté. No, Él es un prospecto salvífico. Es alguien que en el que Dios ha puesto su mirada para salvarle, no importa cómo sea su condición. Y sabe que estas palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo dijo en una casa de un desprestigiado social. ¿Ha leído de Zaqueo? ¿Cuántos han leído de Zaqueo? Algunos estamos recordando que era bajito de estatura, eso es lo que estamos viendo. Y que no podía ver a Jesús por la multitud y que se subió a un árbol, dicen que sicómoro. Pero no sabemos de la conducta de ese. Nos quedamos en eso visto. Pero su inmoralidad, su forma de hacer el trabajo como cobrador de impuestos, esto era terrible. Toda la gente que seguía a Jesús, al verlo en el árbol, subido en ese árbol, lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, que hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y la gente se queda. ¿Y por qué no mencionó a ninguno de nosotros?
que aquí lo estamos rodeando, si no es. Y solo él no sabe quién es ese Zaqueo. Le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa, porque la salvación ha venido a esta casa. A la casa del publicano, a la casa del que defraudaba, al cobrar doble los impuestos. Y vea qué conversión más extraordinaria. Señor, le dijo, la mitad de mis bienes será para los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver tantas veces más. ¿Qué conversión usted? Esa sí fue conversión. Y fíjese que lo enfocó en el mal, que él sabía que era más fuerte que otra cosa en su vida. Apretar al pobre con sus impuestos y exigirle más. No hay decreto, pero ya sacó un decreto él de que lo que hay que pagar hoy para esto es tanto de impuestos. ¿Y cuántos tenía él a su alrededor que avalaban eso? Autoridades. Entonces, socialmente, un perdido. Socialmente no merece la gracia de Dios. Pero Jesús le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y me agrada decir a todos hoy, en el Señor existe la voluntad salvadora. Por ello vino y murió en la cruz, buscando al perdido. Usted y yo estábamos perdidos. El texto dice que estábamos muertos en delitos y pecados. De ahí nos sacó el Señor. Algunos no ahondaron mucho en el pecado, ya en su función y en su desarrollo. Pero no por practicarlo era pecador, por su nacimiento natural lo era o lo éramos. Pero la naturaleza pecaminosa se fue desarrollando en nosotros y empezamos a entrar en ilícitos. Ilícitos cuando nos dimos cuenta que Dios así lo señaló. Pero antes de darnos cuenta, todo le es lícito al hombre hacer. Y cuando ya viene para escuchar lo que Dios espera, dice, venid a mí todos y sed salvos todos los términos de la tierra. Ese es el propósito, ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Y por esa causa, hermanos, Dios no escucha esta oración, aunque algunos dicen, si la iglesia en el tiempo pasado, lo leí hace unos días, si la iglesia en el tiempo pasado hubiera orado con vehemencia por la venida de Jesús, Él ya hubiera venido. Y en un momento dije, gracias Señor que me diste oportunidad y no has venido. Pero no quiere decir que no haya esa oración de más de alguno de nosotros, por razones que sea. Señor, ¿por qué no viene ya? Más cuando el acreedor está a la puerta. Nos está cobrando, ay Señor, ¿por qué no viene ya? Hay momentos, ¿por qué no viene ya? Viene el Señor y dice, lo que te está preocupando hoy yo te voy a ayudar, pero déjame atrasar mi venida porque hay muchos que no han abrazado la salvación, no han abrazado el perdón. Los ojos de Él no los tenemos nosotros.
El pesar que Él tiene por el pecador no lo tenemos nosotros. Así que permitamos la voluntad de Dios, como dijo el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos hijos de Dios? Entonces, mas a todos los que recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no se considera hijo de Dios, la pregunta entonces podría estar, ¿no cree en Cristo? ¿No ha recibido a Cristo? ¿No ve en Cristo amor por usted? ¿No ve en Cristo voluntad para que usted sea salvo? ¿No ve en Cristo la voluntad de tenerle por la eternidad a su lado? Esto no va a ser posible si usted no tiene fe en que Jesús murió por usted. Esto no será posible si usted no entrega su vida a Cristo, si no se sumerge en la voluntad de Cristo, si no vive para Él, si no aplica la palabra que Él estableció a sus hijos. Ser hijo de Dios no solo es un título, sino una invitación a experimentar una relación íntima con Él. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuánto ha crecido en amor a Dios? ¿Cuánto ha aumentado su servicio a Dios? Porque no basta con vernos en la familia. Todos tenemos un hacer y a veces se ilustra con las familias humanas. Hay hogares que establecieron exacta y cabalmente o distribuyeron exacta y cabalmente las actividades en la familia. Si son 2, 3 hijos, le dice, a usted le toca esto, a usted le toca esto, a usted le toca esto. Y las señoras también le dicen al esposo, y a usted le toca eso. Entonces, cuando esas familias funcionan así, no hay ventajas el uno sobre el otro, no hay queja, porque todos sirven para lo común, para el bienestar. Pero cuando todo recae en ella, porque eso es lo común, ¿verdad? Que en ella recae. Si los hijos nacieron con deficiencias, ella es la culpable. Si los hijos no se parecen a uno, ella es la culpable. O sea, todo. Pero cuando ya se distribuyen cabalmente las cosas, asumimos todos una responsabilidad, un deber. Entonces, si no hay convicción de que pertenezco a esta familia, yo voy a ver con indiferencia lo que se hace en la familia. Y en la familia de Dios todos tenemos una ocupación. En la familia de Dios, los hijos todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Y los hijos de Dios son bien vistos por el Padre que está sentado en su trono alto y sublime. Y festejo a esta hora su identidad como hijo de Dios. Usted creyó y tiene la convicción de que usted es hijo de Dios. Usted tiene la convicción de que es hijo de Dios. Señor, te doy gracias a esta hora por este principio de fe en el que tú, Señor, nos abriste las puertas de tu voluntad para que naciéramos del Espíritu. Y ese nacimiento nos permitió y nos permite ser parte de la familia de Dios. Somos hijos tuyos. Y como hijos tuyos podemos confiadamente llegar a tu presencia y enumerar aquellas cosas por las que estamos pasando o necesitamos
Y vosotros que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, como no lo hará con vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Padre. Gracias por el bien que a esta hora está poniendo en las manos de tus hijos. Gracias por la respuesta que estás dando a la petición de tus hijos. Gracias por el recibimiento que estás dando a tu hijo, a tu hija. Oh, gracias, gracias, gracias. Permite, Señor, que en nuestras familias físicas humanas todos seamos hijos tuyos. Y si hay algún hijo nuestro que no es hijo tuyo, si hay un pariente nuestro que no es hijo tuyo, si el cónyuge no es hijo tuyo, pedimos, Señor, que toque su vida, toque su corazón y lo conviertas en tu hijo, llevándolo a creer en ti, llevándolo a refugiarse en que tú eres el único que perdonas y el único que salvas. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.